Por lo que parece, el presidente Trump está intentando desesperadamente encontrar una salida a la guerra con Irán. Hay muchísimas presiones, financieras, diplomáticas, económicas, incluso agrícolas. Ahora mismo hay muchos factores que están presionando al presidente Trump para que encuentre una salida a todo esto. Pero también hay fuerzas en contra, presiones que intentan mantenerlo en la guerra o incluso acelerarla. Hay quienes dicen, no, es que todavía no les hemos golpeado lo suficiente. Y en medio de todo eso está el presidente Trump, intentando decidir qué va a hacer. Aún está por ver cuál de estos bandos acabará imponiéndose, pero sabemos cuál debería ganar, y eso es lo que voy a mostraros hoy. Es sin duda el bando que dice, salgamos de la guerra ahora, mientras solo es fea, en lugar de quedarnos más tiempo hasta que se vuelva catastrófica. Y no es una exageración. Podría llegar a ser así. Vamos a entrar de lleno en el tema. Primero, veamos dónde está Marco Rubio en todo esto. Esta es una de las presiones que tenemos para salir, porque hay una consecuencia no prevista. No entiendo por qué no sabíamos que esto iba a pasar al comienzo de la guerra, pero no lo sabíamos. Al menos, eso es lo que se dice. Y ahora tenemos que ver qué vamos a hacer con Irán controlando los estrechos del Golfo Pérsico. Irán afirma ahora que es dueño, que tiene derecho a controlar una vía marítima internacional. ¿Qué va a hacer el mundo ante eso? ¿Va a aceptar el mundo que Irán controle una vía marítima internacional? Porque si el mundo está dispuesto a aceptar eso, que se prepare, porque habrá como 10 países más que empezarán a hacer lo mismo en sus propias aguas internacionales o en las que están cerca de sus costas. Es algo inaceptable que están intentando normalizar. Y sí, mira, ¿por qué creemos que esto se ha normalizado? ¿Por qué existe siquiera? Mira, esta tarde tuvimos en el programa a Joe Kent, que estuvo dentro antes de esta guerra, y confirmó que había mucha gente en la comunidad de inteligencia, e incluso en parte de la comunidad operativa, que decía, si haces esto. De hecho, él señaló que hace décadas, hace muchísimos años, ya se habían hecho estudios y simulaciones por ordenador que mostraban que, si acabábamos yendo a la guerra contra Irán, ellos tomarían el control del estrecho de Hormuz. Así que, vaya sorpresa, hicieron exactamente lo que dictaba la lógica. Y aquí estamos. Esto es lo que tenemos. Y ahora que intentamos encontrar una salida, pues... Mira, hay una presión enorme, porque eso está impidiendo que salgan el petróleo, los productos derivados, el helio, el aluminio, todo tipo de cosas. Y además está perjudicando a todos nuestros aliados regionales, porque no están recibiendo ingresos. Tampoco están recibiendo importaciones, que también necesitan para que su país funcione con normalidad. Todo eso era previsible desde el principio. Deberíamos haberlo sabido, pero no lo hicimos. Así que ahora estamos atrapados. ¿Qué hacemos? Porque Irán ha tomado el control. Lo llaman la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico y están instalando peajes. Y bueno, no puedes pasar por ahí a menos que cumplas ciertos requisitos, y así sucesivamente. Y esos países ahora mismo no pueden hacerlo, a menos que paguen una tasa, algo así como parte de unas reparaciones o algo parecido. Y además, ayer mismo atacaron. La parte iraní ha atacado un par de barcos que intentaron pasar sin su autorización. Ahora, como vas a ver en un momento, no nos hemos quedado de brazos cruzados ante eso. De hecho, hemos tomado algunas contramedidas bastante agresivas, también contra contenedores y petroleros iraníes. Vamos a entrar en ese tema en un segundo. Pero fíjate, Rubio está intentando salir del paso hablando. Bueno, si dejamos que esto se nos escape, si lo dejamos pasar, entonces otros países podrán hacerlo también, y así sucesivamente. No podrán. Quiero decir, la única razón por la que esto ha ocurrido es porque los atacamos y no fuimos conscientes de que era muy probable que respondieran así. Ahora, esos otros estrechos de los que hablan, el de Malaca y demás, si alguien quiere hacer una tontería allí, si alguien quiere meterse y atacar a un lado o al otro y darle al lado atacado un motivo para responder,
Entonces supongo que sí, que podría pasar. Pero la lección que hay que aprender no es, oye, vamos a intervenir militarmente y conquistar Irán para sacarlos del estrecho. El mensaje es otro. No entres en guerra con alguien que controla uno de los lados de un paso marítimo importante y no le dejes otra salida que tomar el control de ese paso. Esa es la verdadera lección aquí. Pero ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Créeme cuando te digo que si existiera alguna vía para lograr un éxito militar que nos permitiera obligarles a abrir el estrecho, no habríamos mandado a Marco Rubio a visitar al Papa para intentar avergonzar a otros países y que lo hicieran. O, supongo, para intentar avergonzar a los iraníes, diciendo algo así como, no podemos permitir que esto ocurra, porque las consecuencias serían muy graves. No va a funcionar. Pero eso sí demuestra que hay mucha presión sobre el tema. Bueno, y no es la única presión que tenemos. Desde luego, él no está ayudando mucho a su propia causa aquí. Y otra vez, insiste en el error que cometió ayer, cuando dijo algo así, no recuerdo la frase exacta sobre Irán, pero algo como que su cerebro está loco, o algo por el estilo. Pues vuelve a insistir en eso. Y de nuevo, parece que le falta algo. Supongo que ha pasado demasiado tiempo con Trump y ya se le ha olvidado el lenguaje diplomático que se supone debe usar el principal diplomático de Estados Unidos, el secretario de Estado. Y ahora, anda hablando de países tontos. Si disparas contra un barco de la Marina de Estados Unidos, ¿qué se supone que debemos hacer? Decir, hay un alto el fuego, no vamos a derribar tu dron. Es una pregunta absurda, es una postura absurda. Por supuesto que respondimos al ataque, nos estaban disparando. Eso es exactamente lo que yo esperaría hacer. Solo los países estúpidos no responden cuando les disparan, y nosotros no somos un país estúpido. Sí, a ver, solo los países estúpidos no responden cuando les disparan. Eso es importante dejarlo claro. Ahora, lo que él dice es, oye, teníamos esos barcos en medio del estrecho, solo estábamos patrullando, y de repente, ¡bam! Irán apareció de la nada, violó el alto el fuego y atacó esos barcos. Y nosotros les respondimos. Golpeamos sus bases en Bandar Abbas, en Qeshm y creo que en otro lugar más. Y sí les devolvimos el golpe, y con fuerza, porque ellos nos atacaron primero. Pero hay muchas pruebas que dicen que en realidad fue al revés. Al parecer, Estados Unidos atacó primero a unos petroleros iraníes y ellos respondieron al fuego. Así que, en una situación como esta, ¿quién puede decir con certeza quién empezó? No lo sabemos con certeza. Lo único que sabemos es que aquí hay versiones contradictorias. Eso fue anoche. Ahora bien, lo que no está en discusión, porque lo confirmó el mando central, es que hoy Estados Unidos inutilizó 2 embarcaciones más que formaban parte del bloqueo en el Golfo de Omán. Eso ha sido hoy. Y se ve este barco que está ardiendo ahora mismo. Son petroleros que pertenecen al lado iraní. Entonces, ¿qué creemos que va a pasar con eso? ¿Pensamos que Irán no va a responder? De hecho, acabo de recibir un aviso hace unos minutos. Le pregunté al profesor Morandi, que ha estado varias veces en el programa, ¿qué haría Irán si seguimos actuando así? Y dice que Irán va a atacar las instalaciones petroleras de Emiratos Árabes Unidos y otros objetivos dentro del país. Así que, al menos por ahora, no hemos visto que eso ocurra. Pero, al parecer, a raíz de los ataques de hoy, Irán está diciendo, de acuerdo, disparamos contra vuestros barcos el otro día. Y, según ellos, alcanzaron nuestros barcos. Nosotros decimos que no, que todas nuestras defensas funcionaron y que los pocos misiles de crucero y, supongo, lanchas rápidas y drones que pudieron haber atacado fueron derribados y que ninguno logró pasar. Ahora bien, puede que eso sea cierto. Puede que sea una de las pocas veces en que realmente dijimos la verdad. A menudo es fácil decir la verdad cuando te favorece. Así que quizá todas nuestras defensas sí funcionaron.
Puede que no hicieran un gran ataque masivo, sino algo pequeño que nuestras defensas pudieran manejar, y lo neutralizamos. Bueno, entonces la lección para el lado iraní es: no ataques algo que tenga muy buenas defensas antibuque y antimisiles, y ven su lugar a por un objetivo más blando, como en Emiratos Árabes Unidos. Ahora vamos a esperar y ver cómo se desarrolla eso. Pero si lo que intentas es encontrar una salida a esta situación, eso no te está ayudando en absoluto. Y bueno, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuál es la intención de esta operación? Se trata simplemente de decir: sigamos aumentando la presión sobre Irán, pensando que así acabarán cediendo y firmando un acuerdo que nos guste, porque tendrán suficiente presión encima, y así sucesivamente. Ayer mismo te mostramos el artículo del Washington Post que revelaba que la comunidad de inteligencia dijo que, de hecho, eso no va a funcionar, que puedes hacer esto durante meses y ellos pueden soportar todo ese sufrimiento. Tienen mucha experiencia en eso. Han creado sistemas con redundancias, es decir, tienen estructuras enteras preparadas para este tipo de situaciones, para intentar reducir su impacto. Y, por supuesto, culturalmente saben cómo resistir. Nos hemos encargado de eso durante décadas. Así que, si esa es tu comunidad de inteligencia, y como nos dijo Joe Kent esta mañana, eso ya era así antes de la guerra, pero ahora se ha confirmado totalmente a corto plazo. Entonces, ¿por qué sigues tomando medidas que pueden provocar y encender un nuevo conflicto? Si no hay una posibilidad razonable de pensar que eso vaya a lograr algo de valor, claro, puedes hacerlo. ¿Viste en el video? Sí, es un petrolero ahí, en medio de la nada. Naturalmente podemos alcanzar cualquier objetivo que queramos. Tenemos un montón de armas capaces de hacerlo, ya sea un misil Hellfire, un misil de crucero de largo alcance o casi cualquier otra cosa. Podemos destruir ese tipo de objetivos. Misiles aire-tierra, podemos eliminarlo de muchas formas, y obviamente lo hicimos, o incluso con un misil barco a barco. Pero, ¿para qué fin? Y si eso lleva a que Irán, para empezar, ataque a nuestros buques de guerra, entonces, ¿qué pasa después? Supuestamente todos fueron interceptados. Pero ¿cuántas veces va a ser así? Y si en lugar de lanzar 2 o 3 misiles antibuque, o 2 o 3 drones, un puñado, 5, algo así, la próxima vez dicen: ¿sabes qué? Vamos a enviar 100, 150 drones. Porque por muchos misiles antibuque que tengamos para interceptar esos ataques, son muy limitados. No tenemos tantos. Y ahora ya se han usado algunos. Así que, ¿qué pasa si llegan y dicen: vale, solo tienes que buscarlo en Google, cualquiera puede hacerlo? ¿Cuántos misiles antibuque lleva un crucero? Y sea cual sea ese número, yo no lo he buscado, pero está ahí, en algún sitio. Dices algo así como: vale, duplicamos ese número y atacamos con eso. Pero cuando lancen todos sus interceptores y todo sale perfecto y logran derribar cada misil o dron, ¿qué pasa cuando llegue el siguiente misil y ya no te queden misiles? Te quedas fuera del juego por pura matemática. ¿Me entiendes? Si Irán decide hacerlo, para nosotros se convierte en un problema de números. La tecnología es muy buena, por lo visto. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general C.Q. Brown, el UD's Exijo Gijibray Thurmine your Prathravx ese tipo thing, and Igunaik through aspiring apst. Así que, si está diciendo la verdad, y parece que al menos algunas de esas cosas han ocurrido, entonces nuestras defensas son bastante buenas. La tecnología es bastante buena, pero esto va de matemáticas. Es un juego de números. Y el día que los iraníes decidan saturarlo con más objetivos de los que puedas derribar, tu barco se quedará indefenso. Es algo evidente. Y cuanto más sigamos haciendo este tipo de cosas, más justificación les damos a los iraníes para responder. Tal como él dijo, solo un país estúpido no respondería. ¿No se da cuenta que eso se aplica a todo el mundo? Bueno, quizá la respuesta sea que es no, pero probablemente debería ser que sí. Pero todo esto sigue diciendo,
oye, tenemos que encontrar una forma de salir de esta situación, y hacer algo así, que podría incluso empeorarla, no ayuda. No nos acerca a ninguno de los tres posibles desenlaces de los que hablábamos. Y para recordarlo, hay tres posibilidades básicas, tres opciones que tiene el presidente Trump. Puede, como dijeron Mark Thiessen, Jack Keane y el general Kellogg, y ahora os mostraremos algo más sobre Thiessen, algo que ocurrió esta tarde, es después de nuestro primer programa. Puede escucharlos, red opuesta y reanudar la guerra. He can either listen to them and double down and restart the war. He can just say, you know what, we're just going to keep the blockade on. Puede simplemente decir, ¿sabes qué? Vamos a mantener el bloqueo y veremos si ese informe de inteligencia era cierto. Vamos a comprobar si podemos resistir varios meses, si aguantamos todo el verano y conseguimos que ellos se rindan antes. Esa sería la segunda opción. Y la tercera, como comentaba Joe Kent esta mañana, sería declarar la victoria y marcharse. Genial, hemos ganado. Y luego darle el giro que quieras. Después, simplemente te vas y dices, ya no estamos allí. Se acabó el bloqueo, así que lo levantamos. Así que hay muchas razones para que la parte iraní lo haga, y sin duda lo harán, porque les conviene. Quieren desesperadamente que ese bloqueo desaparezca. Entonces lo que hacen es abrir las puertas y también dejan pasar a otras personas, pero a cambio de dinero. Porque como explicó Rubio, tienen algo que él llamó un peaje, básicamente un sistema de peaje. No es algo físico, pero sí tienen montado un sistema así. Si la gente paga, puede salir. Y de nuevo, eso va en interés de Irán, porque así también consiguen más dinero. Por tanto, tienen un incentivo para dejar que pasen cosas de otros países por ahí. Esa es la versión más fea, pero también la única que tiene alguna posibilidad de evitar que esto escale más. Así que la presión está claramente sobre el presidente para que actúe. Pero ahora, Rubio también habló de algunas líneas rojas tácticas. ¿Le han transmitido a Irán alguna línea roja? Bueno, la línea roja está clara. Si amenazan a estadounidenses, los vamos a volar por los aires. Quiero decir, ¿cómo se puede ser más claro que eso? Si eres alguien que lanza misiles y disparas uno contra Estados Unidos y vemos que lo haces, te vamos a atacar. Por supuesto que sí. ¿Quién no haría eso? A menos que quieras que te hundan el barco. No vamos a dejar que los iraníes hundan nuestros barcos, pero sacan esas pequeñas lanchas tipo Boston Whaler y tratan de rodearte. Vamos a destruir esas lanchas si se acercan a las nuestras. No sé si eso cuenta como una línea roja, pero espero que a estas alturas ya lo tengan claro. I don't know if that's a red line, but I hope they know it is by now. Bueno, creo que a estas alturas sí lo saben. No creo que nadie estuviera confundido con eso antes. Pero la pregunta es, ¿éramos nosotros los que estábamos confundidos? Y viendo esto, justo aquí, me lo tengo que preguntar, porque esto, amigos, es de hoy, es después de anoche, cuando ya sabíamos que había provocado algunos ataques. Luego hicimos algo más esta mañana. Y esto no es simplemente, ya sabes, darse la vuelta. Esto es, estoy atacando tu barco. Le abrimos un agujero, lo incendiamos y lo dejamos fuera de servicio. Es un asunto serio. Y claro, cuando inutilizas un barco así, no puedes simplemente golpearlo desde lejos, decir ja, burlarte de ellos y marcharte. Vas a tener que tomar el control de ese barco. Vas a tener que enviar algunos remolcadores, algo para poder recuperarlo. No puedes dejarlo simplemente a la deriva en el Golfo Pérsico, porque podría chocar con otra cosa, o incluso provocar un desastre ecológico, dependiendo de lo que lleve a bordo. No sé si esos barcos concretos que alcanzamos llevaban petróleo o no, pero el simple hecho de que un barco esté a la deriva, en aguas abiertas, ya supone una amenaza para toda la navegación que sigue allí. Así que eso significa más recursos que tenemos que destinar a gestionar esta situación, y eso aumenta nuestro riesgo aquí. Bueno, esas son algunas de las presiones que hay dentro de todo esto. Así que la presión es, no hagas algo estúpido que te deje sin salida y que pueda provocar un regreso al conflicto. Porque si Irán, por ejemplo, hace lo que el profesor Morandi sugirió y ataca a Emiratos Árabes Unidos en represalia por estos nuevos bombardeos,
Dependiendo de lo que golpeen, eso podría elevar las tensiones y obligarnos a decir, oye, no podemos dejar pasar eso sin responder. Ya escuchaste a Rubio. Claro, si atacan nuestros barcos, naturalmente vamos a devolver el fuego. Pero si atacan a nuestros aliados, en este caso Emiratos Árabes Unidos, vamos a quedarnos de brazos cruzados, porque no creo que esa sea una opción viable. Because I don't think that that's much of an option. If you literally do nothing, if you attack Si literalmente no haces nada, si atacas un barco iraní, Irán responde y golpea a Emiratos Árabes Unidos, y nosotros no hacemos nada, entonces sí que corres el riesgo real de perder a tus aliados, porque verán que tomaste una acción que hizo que nos atacaran, y luego no respondiste, y eso va a enfadarles. No harán falta muchos ataques más de ese tipo antes de que empecemos a perder aliados, y entonces la guerra nos costará aún más de lo que pensaba. Ahí es donde estamos. Eso es una cosa. Veamos un par más. Mick Mulvaney, creo que fue en CNBC, está hablando de algunos de los otros temas que están ejerciendo presión sobre el presidente Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato. pressure on President Trump heading into the midterms. En cuanto a cómo crees que el Partido Republicano está viendo esto ahora mismo y lo que podría significar para las elecciones de mitad de mandato, quieren que se acabe y quieren ganarlo. Trump, en mi opinión, ha hecho un muy buen trabajo en las últimas semanas, mucho mejor de lo que hizo la administración al comienzo de la guerra, definiendo qué significa el éxito. Y el éxito significa que no haya nunca un programa nuclear iraní y que el estrecho de Hormuz siga abierto. Eso al principio de la guerra no estaba del todo claro, pero ahora sí lo está. Y lo que quieren los republicanos es que la guerra termine en esos términos, para poder volver a la normalidad lo antes posible. Todo el mundo sabe que si llegas a agosto o septiembre con la gasolina a $4.50 el galón, no pinta bien para el partido en el poder. So they need this thing to be finished. So he's right. They do need this thing to be finished. President Así que tiene razón. Necesitan que esto se termine. El presidente Trump es muy consciente de todo lo que tiene que ver con lo electoral o con la economía. Esas son cosas que entiende bien. Así que como ves, Mick Mulvaney, claro, quieren dar una buena imagen de todo esto. Bueno, mientras logremos acabar la guerra con el objetivo de que no haya armas nucleares, eso es algo que nos motiva. Queremos que esto termine y que termine rápido, porque todo el mundo sabe que el precio de la gasolina va a ser un problema de cara a las elecciones de mitad de mandato. Hablaremos de eso en un momento. Pero veamos de qué está hablando aquí. Porque como ves, Mulvaney lo que está diciendo realmente es, acabemos con esto y pongámosle la mejor cara posible. Y para ellos, este es un asunto fácil. Y creo que esto forma parte de su estrategia más amplia. Al menos lo están pensando. Eso de declarar la victoria y marcharse, como yo lo llamo. Porque él dice, ya sabes, mientras no lleguen a tener un arma nuclear, mira, todo lo que el presidente Trump tiene que hacer es decirlo, y sus seguidores lo van a creer. Dijo que después de 2025, y eso funcionó hasta que decidió cambiarlo y darle la vuelta al relato, porque le convenía hacerlo, diciendo algo así como, resulta que están a 2 semanas. De hecho, que iban a desenterrar no sé qué cosas, o lo que fuera que dijera. Pero claro, la gente lo siguió. Bueno, de hecho, quizá ya lo adelantó un poco hace un par de días, cuando dijo que su programa nuclear estaba al fondo de esas 3 montañas. Lo dejamos fuera de combate. Quiero decir, les llevaría unos 20 años recuperarse de algo así. Y si alguna vez vuelven, si intentan excavar de nuevo, empezaremos a bombardear. Creo que fue en el programa de Jesse Waters la otra noche. Me parece que te enseñé ese clip. Están preparando el terreno para eso, para todo ese movimiento de irse o apartarse. Hay un grupo del que, por cierto, Joe habló en un programa anterior. Te recomiendo que lo veas si te lo perdiste hoy, porque fue increíblemente intuitivo e informativo. Reunió muchas cosas que no se escuchan en ningún otro sitio. No quiero repetir todo lo que dijo en ese programa, así que de verdad, vuelve a verlo. Pero resulta que hay más.
Y eso se está informando ahora mismo. Turns out that there are more. This is being reported here right now. I haven't seen the Atlantic itself, but apparently President No he leído el artículo de The Atlantic, pero por lo visto el presidente Trump quiere, de verdad, de verdad, de verdad, que la guerra termine. Y está convencido de que puede presentar cualquier tipo de acuerdo como una victoria. 5 asesores se lo han dicho a The Atlantic. Ahora bien, ya sabes, lo mío siempre ha sido decir la verdad. Creo que debemos ser honestos con la gente, y eso es lo que quiero que sea, al menos mi sello, que voy a decirte la verdad. No nos dejamos intimidar ni comprometemos nuestros principios. Es literalmente nuestro lema aquí. Pero en este caso concreto quiero decir, todo el mundo conoce la verdad y vamos a seguir diciéndola. Así que en realidad no hay ni una sombra de duda sobre la verdad. Pero en cuanto a lo que él puede hacer, vive de decir lo que le da la gana y no le importa la verdad. saying whatever he wants to and doesn't care about the truth. If he says this, if that's what it takes for him. Si él dice eso, si eso es lo que hace falta para que acabe esta guerra, y escuche a esas 5 personas, que escuche lo que decía Joe Kent y declare lo que quiera con tal de ponerle fin, a mí me parece bien, porque todas las alternativas son peores. Las alternativas son volver al combate activo o intentar la teoría de esperar a que se cansen. Pero los servicios de inteligencia nos dicen que eso no va a funcionar. Cualquier análisis sobre Irán te dirá que esa teoría no va a funcionar. Y volver a operaciones de combate activo sería lo peor. No hay nada peor que eso. Déjame enseñarte un par de razones. Él mencionó los precios de la gasolina. Mira, esto es de los últimos 6 meses. Hace 6 meses, la gasolina costaba $3.35 el galón. En diciembre bajó un poco más y luego empezó a subir. Y todo esto fue, ¿ves esa gran línea roja en el gráfico? Ahí es cuando empezó la guerra, el 28 de febrero. Pero fíjate que antes de eso, ya seguía una trayectoria bastante clara hacia arriba. De hecho, no se ve mucha diferencia entre el periodo anterior y lo que vino después. Y eso indica que aquí hay un problema sistémico, algo que va más allá de esta guerra. Así que no es solo el conflicto lo que ha provocado este retroceso. De hecho, sabemos que si miras el precio del petróleo en los mercados, del que se deriva el precio de la gasolina, todo tiene que ver con la oferta y la demanda reales. Y como sabemos ahora, la oferta está muy limitada, del orden de unos 12 millones de barriles al día. Normalmente, eso generaría una presión al alza en el precio para reducir la demanda y ajustarla a la oferta disponible. A eso se le llama destrucción de la demanda. Pero hasta ahora, eso no ha pasado, porque hemos liberado reservas estratégicas de petróleo y otros tipos de almacenamiento para compensar esas pérdidas y mantener bajo el precio en los mercados para que la gente no se enfade tanto. Así que el precio de la gasolina está, más o menos, $1 por encima de lo que estaba hace poco. Pero también se puede ver que eso no es del todo cierto. No refleja realmente cómo está el mercado. Y si no se hace algo pronto para restablecer los flujos, esa presión al alza va a volver, lo quiera la gente o no, porque ya no quedará más, o al menos no suficiente, petróleo o gasolina de las reservas estratégicas para sacar al mercado. Así que va a haber una escasez física, un número insuficiente, literalmente. Quiero decir, cuando lleguemos al punto en que físicamente no haya suficiente gasolina para todos, lo único que puede hacer el mercado es subir el precio. Y cuando no haya suficiente petróleo para enviar a las refinerías y producir gasolina, diésel, queroseno y todo eso, solo puede subir. Eso va a pasar, ya está prácticamente decidido. Y por eso también hay motivación. Quieren quitar ese problema de encima cuanto antes. Pero hay otros temas. Hace un par de días tuvimos en el programa a Mike Adams, también conocido como el Health Ranger. Echadle un vistazo a esa entrevista. Además, está el problema de los fertilizantes, que aún no se ha resuelto, y de muchos otros productos petroquímicos relacionados con la producción de alimentos. De nuevo, está mostrando cómo se ha producido una caída en el gas natural.
Muchos de los procesos que convierten esos productos en petroquímicos para fertilizantes también están sufriendo ahora una pérdida crítica de capacidad. Y ahí, en la parte inferior izquierda, se ve que una reducción del 10% en la capacidad de producción de fertilizantes a nivel mundial equivale a una caída del 30% en el rendimiento de los cultivos. Dijo que no es una relación lineal. Con un 10% menos de fertilizante, obtienes alrededor de un 30% menos de cosecha. Eso significa que al entrar en la temporada de recolección de este año, ya se está generando una escasez de alimentos y, por tanto, un aumento de los precios, sumado al problema del gasóleo, que también está caro, y vemos que los problemas siguen acumulándose. Y luego, en algunos de esos otros países que aparecen en la parte inferior derecha, se habla de un desastre a cámara lenta para el año 2027, porque gran parte de esto va a afectar a la próxima temporada de siembra. Y cuando simplemente no hay suficientes insumos de petróleo para fabricar fertilizantes, los rendimientos de los cultivos pueden bajar aún más. Y hay países que ya están al límite en cuanto a tener suficiente comida. Si además se produce una caída del 30% en los rendimientos, o incluso más, si no hay suficiente fertilizante porque el poco que hay es mucho más caro, entonces no pueden comprar tanto. Es un doble golpe para lo poco que tienen, y por eso se prevé pérdida de cosechas hasta 2027. Ahí es donde estamos también. Eso está ejerciendo presión sobre el presidente Trump ahora mismo. Otra cosa a la que él presta mucha atención es al índice de confianza del consumidor aquí, y se puede ver que está en el nivel más bajo jamás registrado. Y el índice de sentimiento del consumidor es uno específico en este caso. Eso te dice lo que la gente piensa sobre la economía. Y cuando la gente cree que la economía no va bien, que las cosas no están funcionando, ¿qué crees que van a hacer cuando llegue el momento de ir a votar este noviembre? ¿Van a querer apoyar al lado que tiene los precios de la gasolina todavía altos si no consigue resolver esto? ¿Al lado donde no hay suficiente comida para todos o donde la comida que hay es mucho más cara? Obviamente, sería catastrófico. Así que eso está poniendo una enorme presión sobre Trump para que lo resuelva ya, ahora mismo, para poder aplicar algún tipo de medida que mitigue la situación y tratar de evitar algunos de los peores escenarios. Mira, creo que está persiguiendo algo imposible, porque con el daño que ya se ha hecho, simplemente no vamos a poder. Tuvimos al Dr. Chris Martenson en el programa el otro día, y él dice que cree que ya es demasiado tarde. Incluso si el lunes pasado todo se hubiera solucionado por arte de magia, cosa que no ocurrió, decía que podríamos estar viendo el barril de petróleo a $200 en septiembre, por muchas razones prácticas, incluso si se hubiera reabierto entonces. Así que él piensa que eso ya está descontado, y claro, eso sería justo antes de las elecciones. Por tanto, no cree que esto vaya a terminar en absoluto. Si decides mantener el bloqueo, eso va a empujar todo aún más hacia la derecha y va a hacer que sea mucho más doloroso cuando llegue el momento de las elecciones. Pero si vas y escuchas a ese otro grupo que te mostré antes, The Atlantic dice que hay un grupo de 5 personas dentro del círculo cercano que están aconsejando al presidente Trump que haga todo lo que Joe Kent comentó en nuestro programa esta mañana, lo que llaman la teoría de dar un paso atrás. Hay otro grupo que dice, oye no, hay que redoblar la apuesta. Y eso quedó claro, te he mostrado a varias personas que están en ese grupo. El general Kellogg, por ejemplo, creo que te lo mostramos esta mañana. Desde luego, Jack Keane no para de insistir con este tema. Lindsey Graham también lleva mucho tiempo con lo mismo. Y hay más gente. Mark Thiessen es uno de los más destacados, y por alguna razón, últimamente ha ganado bastante notoriedad. Es columnista del Washington Post y fue redactor de discursos, creo que de George Bush. Así que lleva muchos años metido en la política republicana. Siempre ha sido un neoconservador. Pero, por alguna razón,
El presidente Trump le está escuchando mucho en este momento. Esto fue hoy, más temprano, en Fox News. Voy a ir parando y comentando este fragmento porque dice varias cosas que muestran hasta qué punto esta gente está desesperada por mantener viva esta guerra. Desperate these people are to keep this war going. First of all, let's stipulate that Donald Trump's Antes que nada, dejemos claro que la decisión de Donald Trump de llevar a cabo esta operación es una de las cosas más valientes que ha hecho un presidente estadounidense en toda mi vida. Ningún otro presidente. 4 presidentes dijeron que Irán no podía tener una bomba. Donald Trump es el único que hizo algo al respecto. Pero la forma en que terminas una guerra es tan importante como la forma en que la empiezas. Y ahora mismo, los iraníes no ven que Donald Trump tenga todas las cartas. Creen que las tienen ellos. Él puso en marcha el Proyecto Libertad y dijo, si disparáis contra un barco estadounidense o contra nuestros aliados, os voy a borrar de la faz de la tierra. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Dispararon contra un destructor estadounidense. Dispararon contra nuestros aliados en los Emiratos Árabes Unidos. Y nosotros no hicimos nada. Luego Marco Rubio anunció que la Operación Furia Épica había terminado y que ahora estábamos bajo el Proyecto Libertad. Y al día siguiente suspendimos el Proyecto Libertad. Así que si lo miras desde la perspectiva iraní, lo que ven los iraníes es debilidad. Ven que el presidente parece no querer hacer cumplir este bloqueo, que la amenaza de atacar el petróleo del Golfo le está frenando, no solo para reanudar la guerra, sino también para abrir el estrecho de Hormuz. but also from opening the Strait of Hormuz. And Okay, you that's good, think Gary. Let's pause right there. So, you Vamos a see, parar un momento first of ahí. all, like ¿Lo ves, a no? lot of these guys do, Primero, como hacen muchos de estos tipos, empieza halagándole. Le dice algo así como, eres el mejor presidente, el único que puede hacer esto, eres increíble, fantástico. boy, you don't wanna risk Pero claro, cutting the no whole quiere arriesgarse a echar por tierra todo ese elogio. says, you know, you're the Hay un only par de one cosas that que dice ahí. in Afirma que eres el único que tuvo el valor en 47 años de decir, Irán no puede tener una bomba, no puede tener una bomba, y que fuiste el único que hizo algo al respecto. sure you're aware Vale, dejemos esto claro. Vamos a desmontar esta tontería. No había ningún programa de bombas. No nos salvó de una posible bomba nuclear, porque no existía tal cosa. Y eso de que nunca debemos escuchar ni confiar en una palabra del lado iraní, bueno, esa es la postura de nuestro lado. word from the Iranian side. That's our side. That's Tulsi Gabbard in March. Esa es Tulsi Gabbard en marzo del año pasado, antes de que pasara todo esto, antes del ataque de junio, cuando eliminamos su supuesto programa de armas nucleares, que ni siquiera existía entonces. Y eso se volvió a confirmar una vez más como algo que nunca existió. Hace poco volvió a validarse, después del ataque de los 40 días, que no lo tienen. Lo confirmó de nuevo la inteligencia estadounidense. No tienen ningún programa de armas, ni siquiera tienen acceso al material. Hay unos 400 kilos, parte de ellos reprocesados al 60%, que supuestamente están enterrados bajo 3 cordilleras distintas. Así que para empezar, no vas a poder llegar a eso. Pero además, nunca lo tuvieron. Así que él no nos salvó de nada. No es que fuera el único que hizo algo al respecto, es que fue el único que hizo algo insensato. He's the only one who did something foolish. So don't be bragging on what President Así que no vayáis presumiendo de lo que hizo el presidente Trump allí como si fuera el único, porque él es precisamente el único que nos metió en este lío. Eso, para empezar. Y además es muy importante. Luego dice, ya sabes, que Irán no se da cuenta, que creen que tienen cartas en la mano. En serio, ¿por qué el presidente Trump escucha a gente así? Claro que tienen cartas, por el amor de Dios. ¿En qué estás pensando, hombre? ¿Qué piensa la gente cuando oye a este tipo hablar y se cree que Irán no tenía cartas? Sí, claro, sobre el estrecho de Hormuz. ¿Quién lo controla de verdad? ¿Quién tiene el control firme ahí? ¿Estados Unidos? No. Lo único que tiene Estados Unidos es un bloqueo sobre los puertos iraníes, y nada más. Y luego intentamos eso del Proyecto Libertad. Y recordad, incluso eso fue un poco vergonzoso porque hicimos el Proyecto Libertad durante poco más de un día, y luego lo cancelamos. day, and then canceled it, and Trump claimed, "Oh, you know Y what?" Trump dijo, bueno, ¿sabéis qué? Es porque quiero dar una oportunidad a la paz, y esto les da tiempo a los iraníes para adaptarse.
Pero claro, ahora sabemos que después de aquello, resultó que no, que los saudíes y los kuwaitíes nos negaron el permiso de sobrevuelo. Así que no podíamos usar eso para seguir operando. Porque todo este asunto, recordad que a principios de esta semana el secretario Rubio dijo que teníamos ese escudo rojo, blanco y azul, que era imponente, que incluía 100 aviones. Pues bien, no va a incluir 100 aviones si no podemos usar el espacio aéreo saudí o kuwaití. Así que tuvimos que deshacernos de ello. Por lo visto, después lo han vuelto a poner o a restablecer. Nos permitieron hacer esto, y ya veremos si vuelven a implicarse. Pero eso fue lo que pasó con ese asunto. De hecho, eso es lo que ocurre realmente. Así que como ves, Irán tiene cartas en la mano, porque controla esto. Por eso se intenta que lo liberen, o que lo suelten, como sea. Y vamos a ver, ¿qué persona con un mínimo de sentido común, incluso si eres un seguidor convencido de Trump, de los de la gorra roja de MAGA, puede mirar esto y no verlo? Hemos hecho de todo, lo hemos intentado todo. El Proyecto Libertad, 40 días y 40 noches de bombardeos, y nada consiguió que lo perdieran. Siguen teniendo el control a día de hoy, hasta el punto de que incluso lo han promocionado con un nuevo logotipo y todo. La llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico. Aquí están las nuevas reglas que van a aplicar. Dicen nunca renunciaremos a esto y demás. Eso se llama tener cartas en la mano. Así que, si no puedes obligarles a soltar eso, esa es literalmente la definición de tener ventaja. Y ya se ha intentado todo. 14.000 ataques, 3 grupos de portaaviones, cazas F-18, F-16, F-22, F-35, lo que quieras, aviones de ataque A-10, helicópteros Apache. Vamos, hombre. Todo lo que hemos probado no ha funcionado. Así que no digas tonterías diciendo que no tenían ventaja, porque claramente la tenían. Pero fíjate, él sigue presionando a Trump para tocarle el ego. Así que no puedes dejar que digan que vas a atacar algo si ellos atacan nuestros barcos y que los vas a borrar de la faz de la tierra. Y luego cuando lo hacen, no los borras de la faz de la tierra. Según Mark Thiessen, eso no fue suficiente. Solo golpearon un par de puntos en Bandar Abbas y en la isla de Qeshm, en lo que llaman el peaje. No sé por qué la gente dice eso. No es algo físico, es un concepto. No necesita un edificio. Pero, aún así, atacaron algo. Y ya está. Y el presidente Trump dejó muy claro que esto no significa el fin del alto el fuego, así que no vamos a volver a todo aquello. Ahora veremos qué pasa después. Pero Mark Thiessen no había terminado. Continuó. Que tú tienes todas las cartas. Pero no, ellos no las tienen todas. Porque Donald Trump puede volver a arrancar la campaña. Tenemos el doble de fuerza de fuego que al comienzo de la guerra, y él la tiene preparada y lista para usar. No deberían tener ninguna idea las cartas. Deberían saber que no tienen ninguna carta, pero creen que sí las tienen, porque les estamos enviando señales de que las tienen. Así que existe esta idea de un memorando de entendimiento que podría llevar a algún tipo de acuerdo de paz. Es lo que escribió Hugh Hewitt sobre el tema en X. Dijo, sería un acuerdo terrible. Espero que los términos de cualquier acuerdo sean mucho más estrictos. Nada de enriquecimiento, nunca. El uranio altamente enriquecido para nosotros de inmediato. Nada de más intermediarios, que vuelvan a conectar Internet. El presidente Trump nunca renuncia a su ventaja. ¿Por qué iba a empezar ahora con Irán contra las cuerdas? Y luego, esto de Ari Fleischer, esto está muy lejos de una rendición incondicional. Sí. Hay una especie de vaivén en la forma en que estamos tomando decisiones. Trump está intentando conseguir un acuerdo, y eso lo entiendo. Pero la realidad es que los iraníes no van a dárselo mientras se sientan envalentonados. Creen que son ellos quienes marcan el ritmo del juego. Así que necesita un reinicio para dejar claro quién manda de verdad. Si yo estuviera en su lugar, terminaría lo que empezó, reabriría el Proyecto Libertad,
abriría el estrecho de Hormuz y les diría a los iraníes que, si atacan a nuestros aliados del Golfo, intentando dañar infraestructura petrolera, destruiremos la suya. Bolas la isla Zakarg. Bien, volvamos al tema. We're going to blow up Karg Island. which Okay, is that's not good enough just- right there, Gary. Okay, let's let's get back into man, you talk about who's got cards. Amigo, hablas de quién tiene las cartas. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿quién tiene las canicas? Porque a ese tipo le faltan unas cuantas. En serio, miremos algunos ejemplos. Y no es solo él. El presentador mencionaba a Hugh Hewitt, a Ari Fleischer, o sea, varias figuras destacadas del ecosistema republicano que quieren tener influencia en todo esto. Y sabemos que muchos de ellos, sin duda, tienen la atención de gente dentro de la administración de Trump, a veces incluso del propio Trump. Pero cuando llega al final, dice algo así como, ¿sabes qué? Tenemos que demostrarles quién manda. Así que propone volver al Proyecto Libertad, pero esta vez con algo más de fuerza. Project Freedom, except this time with some teeth in it, and then if they don't do what they're told, finish Y the luego, job. si no hacen lo que se les dice, hay que terminar el trabajo, terminar lo que empezaste. Esto es una de las cosas más absurdas que él, y todos los que piensan como él, están diciendo. Keith Kellogg, Hugh Hewitt, Ari Fleischer, toda esa gente que dice, sí, volvamos al ejército para mostrarles la historia real aquí. Terminar el trabajo. Entonces, ¿de verdad se imaginan, señor Fleischer, señor Hewitt, señor Thiessen, general Kellogg, que después de 40 días y 14,000 objetivos, estábamos tan cerca de conseguirlo? Vaya, si solo hubiéramos alcanzado ese último 25%, como lo llamó el presidente Trump, entonces habrían colapsado. 25%, then they would have collapsed. But we stopped in the middle of it. Pero nos detuvimos a mitad de camino sin motivo alguno, pensando que ya los habíamos conseguido. Podríamos haber terminado el trabajo, podríamos haberlo hecho, y simplemente paramos, sin una buena razón. Por misericordia, quizá. No lo sé. Tal vez eso es lo que dirían ellos. ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena? Esperábamos poder resolverlo con el asesinato de Ali Khamenei. Eso era lo que pensábamos y lo que esperábamos. Y cuando conseguimos, ¿recuerdas a Trump entrando y diciendo, como al tercer o cuarto día, ya hemos ganado? Sé que no te gusta decirlo tan pronto, pero sí, hemos ganado. Lo repitió el otro día, hemos ganado. Obviamente no hemos ganado. Pero eso era lo que él creía que iba a pasar. But that's what he thought was going to happen. He thought with all of our firepower, and then Él pensaba, con todo nuestro poder de fuego y con todo eso de lo que él no para de hablar, que hemos destruido y demás. Entonces, si hemos ganado, si son tan débiles, si no tienen ninguna carta que jugar, ¿por qué demonios está la calle cerrada? ¿Ves? Esas son las preguntas que la gente a la que intentan convencer no se hace. Las preguntas obvias. Si todo eso que dices es cierto, si lo único que tenemos que hacer es volver y terminar el trabajo, ¿por qué hicimos una pausa al principio? ¿Por qué alguien, desde una posición de fuerza, aceptaría un alto el fuego y detendría la guerra cuando estamos tan cerca de conseguir lo que queríamos? stop the war when we're this close to taking what we wanted? The obvious answer is we never were. As a matter of fact, La respuesta obvia es que nunca lo estuvimos. De hecho, lo único que hicimos fue agotar nuestros arsenales de los principales sistemas de armas, THAAD, PAC-3, JASSM, Tomahawk, todos esos elementos que son esenciales para nuestra capacidad ofensiva y defensiva. Estuvimos a punto de quedarnos sin muchos de ellos. También los ATACMS, los misiles de largo alcance, los misiles de ataque a tierra. Y no sirvió de mucho. Destruyó una enorme cantidad de cosas. Mató a unos pocos miles de personas, al parecer. Y desde luego dañó mucha infraestructura. Eso va a retrasar a Irán durante muchísimo tiempo mientras intenta recuperarlo todo, incluso si consiguen el dinero. Los daños han sido considerables, pero no cambió nada en lo que realmente importa. but it didn't move the needle on the things that matter. Who's in control of the strait? Who's in control of the government? ¿Quién controla el estrecho? ¿Quién controla el gobierno? ¿Cuántos misiles de largo alcance tienen? Y sobre su apoyo a los aliados, y por supuesto, el material reprocesado y la capacidad de enriquecer, ¿habéis hecho algo en alguno de esos frentes con 14,000 misiles en 60 días? La respuesta es no. Así que volver ahora y decir, bueno, lo intentaremos otra vez, solo por ese punto ya es absurdo, porque está claro que no va a funcionar. Ni siquiera habéis movido la aguja en esos temas. Y tratándose de un país que ya pasó por una guerra de 8 años,
que perdió a cientos de miles de personas y nunca se rindió, no van a rendirse ahora, después de unos pocos días o unas pocas semanas de guerra. Y lo has demostrado tanto en 2025 como ahora otra vez. Eso es lo que me vuelve loco. No solo está el problema lógico, sino también el resultado físico. Tienes pruebas físicas de que no está funcionando. Y si dejáramos la conversación ahí, diríamos que es una locura intentar repetir algo que claramente ya no ha funcionado 2 veces. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que si lo intentas una vez más, la parte iraní ha dicho que atacará objetivos que aún no ha tocado. Y eso cambia las cosas para nosotros, porque nosotros ya fuimos a por todos los objetivos principales que pensábamos que los dejarían fuera de combate desde el principio, incluidos esos búnkeres subterráneos y las llamadas ciudades de misiles. Simplemente no conseguimos destruirlos. Así que, volviendo al tema, vas a seguir golpeando más montañas, pero aún así no vas a llegar a lo que hay debajo. Están diseñadas precisamente para eso. Pero el lado iraní tiene objetivos que no atacó la primera vez. Puede ir a por más plantas de tratamiento de agua, plantas desalinizadoras, infraestructuras energéticas de esos países, oleoductos de transporte de combustible. Pueden atacar las propias instalaciones de reprocesamiento. Pueden ir directamente a los pozos de petróleo. Hay toda una lista de cosas que no han tocado en absoluto. Y escuchaste a Mark Thiessen decir que eso es lo que deberíamos hacerle a Irán. Y sí, les haría daño, sin ninguna duda. Les haría daño, pero es un país que puede resistir eso. Pero esos países del Golfo no podrían sobrevivir a eso. Podría devastarlos, podría sacar a todos esos gobiernos del poder y provocar un éxodo masivo, porque no podrían mantener a su población sin los ingresos del petróleo, sobre todo si no tienen plantas de desalinización. Si el presidente Trump escucha a gente como Mark Thiessen, Keith Kellogg o Lindsey Graham, si les hace caso, va a causar un daño enorme. Preocuparse por las elecciones de noviembre sería lo de menos. Tendría que preocuparse por ser destituido, por meternos en una guerra desastrosa y destructiva, que está provocando hambrunas en todo el mundo y precios altísimos aquí, en casa, precios de todo. Y luego se habla de que el índice de confianza del consumidor ya está por los suelos. Va a dispararse, porque la gente va a estar sufriendo y buscará a alguien a quien culpar. Y cuando no lo encuentren, será como en este escenario, lo peor de la COVID, pero sin una salida clara. No será por una política del gobierno que pueda simplemente desactivar. Será por una escasez física real. Así que, si el presidente Trump tiene alguna preocupación sobre noviembre, necesita decirle a Mark Thiessen que se calle de una vez. A todos esos tipos, que se callen. Y a quienes sean esas personas de las que habla The Atlantic, a las que él está escuchando, tiene que darles un altavoz. Esos son los que debería empezar a poner en Fox News, en Newsmax, en One America News, darles entrevistas en sus medios, lo que sea. Esas son las personas a las que hay que dar protagonismo, para que él pueda empezar a preparar el terreno y hacer eso de declarar la victoria y marcharse, porque eso es exactamente lo que debería hacer. Yo defiendo firmemente esa idea, porque es lo único que tiene sentido. Esa guerra nunca debió empezar. Y ahora que nos hemos metido en algo de lo que no se puede salir sin pagar un precio, ya no hay alternativa. Eso ya está asumido, porque se decidió iniciar algo haciendo caso a gente de ese tipo. Los Mark Thiessen, los Kellogg y compañía. Les escuchó al principio, y por eso estamos ahora en una situación sin salida. No hay victoria posible. Hay que entenderlo. Solo queda una retirada que ponga una tirita sobre una herida abierta en el pecho, porque eso es lo único que nos queda ahora. Pero eso sigue siendo mejor que escuchar a esta gente e intentar una vez más demostrar que se equivocan, con consecuencias muy graves para nuestro país y para nuestros aliados en la región y en todo el mundo. Porque Asia y Europa también van a sufrir, y África va a sufrir de verdad. Y según el llamado Health Ranger,
puede que ya estén condenados a no tener suficiente comida y que la gente literalmente empiece a morir de hambre el año que viene. Que Dios nos ayude si eso llega a pasar. Espero que no sea así. Espero que con algunos factores que lo mitiguen, podamos evitarlo. Salir de esta guerra es la mejor forma de darnos una oportunidad de reducir ese riesgo para que nada de eso ocurra. Si volvemos a meternos en esto, si reanudamos la guerra haciendo caso a esta gente, entonces todo lo malo vuelve a estar sobre la mesa. ¿Quién sabe lo que podría pasar? Bueno, mirad, ese es el tema que quería poner hoy sobre la mesa, pero hay otra cosa que merece un comentario. Gary, si puedes mostrar esa nueva publicación de Truth Social del presidente Trump sobre el alto el fuego en Rusia y Ucrania, porque eso ha salido justo desde la última vez que estuvimos aquí, y quería mencionarlo. Recordaréis que la semana pasada el presidente Trump anunció que había tenido una llamada telefónica de 1 hora y media con Vladimir Putin, y, como descubrimos al investigar un poco, en realidad fue por iniciativa de Putin, no de Trump. Fue Putin quien la propuso. Y quizá recordéis que hubo algunos titulares diciendo que estaban barajando la idea de un alto el fuego. Y ya está, sin más explicación. Dije, bueno, a ver, ¿de qué estás hablando? ¿De tener que parar esa guerra? Pues no, resultó que el presidente Putin estaba diciendo, oye, ¿qué te parece si durante nuestra celebración del Día de la Victoria, alrededor del 9 de mayo, hacemos un alto el fuego temporal? Y bueno, quién sabe, quizá eso pueda llevar a algo más. Eso fue lo que dijo entonces. Y ahora, hoy, si puedes volver a ponerlo en pantalla, dijo, me complace anunciar que habrá un alto el fuego de 3 días, el 9, el 10 y el 11 de mayo, en la guerra entre Rusia y Ucrania. La celebración en Rusia es por el Día de la Victoria, pero también en Ucrania, porque fue una parte y un factor muy importantes en la Segunda Guerra Mundial. Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad militar y también un intercambio de 1,000 prisioneros de cada país. Esta solicitud la hice yo directamente. Ahora él se está atribuyendo el mérito. Y agradezco mucho el acuerdo, tanto del presidente Vladimir Putin como de Volodymyr Zelensky. Ojalá sea el comienzo del fin de una guerra muy larga, mortal y muy dura. Las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, siguen en marcha y cada día estamos un poco más cerca. Gracias por su atención a este asunto. Y por si alguien no lo sabía, el presidente es Donald J. Trump. Ahora bien, quizá recuerden que hace un par de días, o tal vez fue ayer, les mostramos en este canal que existe un gran riesgo, ya que Zelensky afirmó que durante el desfile del Día de la Victoria, el 9 de mayo, en Moscú, estaba pensando en lanzar un ataque con drones contra la ciudad. Y llevan haciendo esto, por cierto, desde hace bastante tiempo. Creo que ayer hubo otro ataque contra Moscú. Rusia dijo que los habían derribado todos y que ninguno había conseguido pasar, pero siguen haciéndolo. Y claro, eso ocurre en ambos sentidos. Pero Putin dijo, y Rusia también lo dijo, que si lo hacían, se quitarían los guantes y golpearían con fuerza en Kiev. Además, dijeron que todo el personal de las misiones diplomáticas debía evacuar la ciudad, y que si los atacaban, si les disparaban, aunque derribaran los misiles, iban a responder atacando. Y de nuevo, los rusos dijeron, ahora pedimos un alto el fuego de 3 días. Mientras lo respetéis, todo irá bien. Seguiremos adelante. Seguiremos intentando lograr un acuerdo negociado. Pero si atacas durante ese tiempo, esta va a ser la reacción. Al parecer, el presidente Trump dijo, vale, eso sería malo. Así que está intentando sacar esta guerra en Ucrania de la mesa. Lo último que necesita es una explosión allí, porque si Rusia se quitara los guantes y desplegara un Iskander, y parecía que esa era la implicación, que Rusia podría usar un Iskander, podría alcanzar muchos de esos ministerios clave en Kiev que no han sido atacados en más de 4 años de guerra. Eso podría cambiar las condiciones de forma muy significativa. Y creo que Rusia, o más bien,
Creo que Estados Unidos está realmente más preocupado por la posibilidad de que si atacamos Ucrania, eso pueda tener consecuencias importantes. Sobre todo, si hacen su propia versión de un ataque de decapitación. Si destruyen el Palacio Presidencial, si van a por Zelensky, si atacan el Ministerio de Asuntos Exteriores o el de Defensa, y eliminan a muchos de sus generales o de su Estado Mayor. Si logran ese tipo de objetivos, podría tener un impacto bastante grande en la guerra, especialmente si eso se combina con una ofensiva. Y hay algunos indicios que podemos observar que sugieren que los rusos podrían estar preparando algún tipo de ofensiva, quizá incluso después del 11 de mayo. Puede que se estén preparando para una ofensiva a finales de primavera o comienzos del verano. Así que puede que ya estén ocupándose del asunto. Y si eso estuviera relacionado con algo como un ataque de decapitación en Kiev, podría tener un impacto catastrófico en el esfuerzo bélico del lado ucraniano. Parece que el presidente Trump es consciente de eso y está intentando evitarlo, y creo que por eso probablemente aceptó esta medida. Veremos cómo resulta allí. Pero esto es una prueba más de que esta guerra, volvamos a ponerla en primera plana, ha estado estancada todo este tiempo y la gente sigue muriendo a ambos lados del frente, mientras la lucha táctica continúa. No se ha intercambiado mucho territorio, pero a diferencia de de febrero y marzo, creo que en realidad fue muy poco, quizá incluso una pérdida neta de territorio para los rusos. Pero ahora, desde abril, la actividad ha vuelto a aumentar y por lo que parece sigue igual aquí en mayo. Y el lado ucraniano sigue con el mismo problema que arrastra desde hace más de un año, bastante más de un año. No tienen suficiente gente ni siquiera para forzar una movilización y literalmente tienen que reclutar a la fuerza a personas por la calle, llevárselas, ponerles un uniforme, y eso simplemente no es sostenible. Y siguen perdiendo gente. La pérdida de personas es incluso más importante que la pérdida de territorio, porque llega un punto en el que si te quedas con muy pocos soldados, no puedes mantener ningún territorio. Así que al final, da igual. Y por supuesto, sabemos que las bajas que están sufriendo los rusos, por lo que se dice, son bastante altas y dolorosas. Por parte de Rusia, también tienen, como sabes, muchos millones de hombres más de los que pueden tirar. Y desde, diría, el otoño del primer año, cuando hicieron una movilización parcial de 300,000 personas, no han tenido que recurrir a una movilización forzosa. Siguen reclutando suficiente gente como para poder continuar esta guerra. Así que, como ves, incluso si las cosas se pusieran difíciles, Rusia podría recurrir a una movilización, algo en lo que Ucrania lleva ya probablemente cerca de 4 años, 3 años y medio, algo así. Y eso solo se puede mantener durante un tiempo. Esa guerra también tiene que terminar, por el bien de todos. Y de verdad, nada me haría más feliz que ver que ambas llegan a algún tipo de final. Pero no veo que eso vaya a pasar pronto en la guerra entre Rusia y Ucrania, por otras razones. Haremos un programa aparte sobre ese tema dentro de poco. No he hecho demasiado análisis todavía, porque están pasando muchas cosas muy rápido con la guerra en Irán. Pero la semana que viene vamos a tratarlo, porque sí necesitamos poneros al día de lo que está ocurriendo, sobre todo ahora que nos estamos preparando para este asunto de la celebración del 9 de mayo, que es mañana. Así que lo cubriremos sin falta en nuestro informe de inteligencia de mañana. Como siempre, os damos cada semana lo mejor de lo que hemos aprendido durante la semana y lo más importante que hemos sabido durante la noche. Podéis estar seguros de que eso estará en la lista mañana, en el informe de inteligencia de Daniel Davis. Y ahí será cuando nos veamos, a menos que ocurra algo entre hoy y entonces. Que tengáis un buen fin de semana y nos vemos en el programa Daniel Davis Deep Dive. Sabes, no tenemos patrocinadores porque odiamos bombardearte con anuncios. A mí no me gustan. Así que devuélvenos un poco de cariño. Suscríbete, dale a me gusta y mándaselo a alguien que te importe.